pantalla, doctor, ¿está Sí bien? se ve, doctor, sí se ve. Ahora sí se ¿Sale? ve. Ya, perfecto. Entonces comenzamos con otra, Chicos, ¿a qué horas es su otra clase de ustedes? A las 6 de la tarde, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor, a las 5:30. Son 4:40. Ya. Voy a tratar de avanzar para entender lo más rápidamente posible, ¿ya? A ver, la insuficiencia cardíaca es otro tipo de mundo de parte de cardiovascular. Es bonito, es súper importante. Son pacientes que sí a veces frecuentemente vienen, más que todo van a ser pacientes adultos mayores, lo podemos tener en casa para que ustedes puedan a veces saber identificar en nuestros padres, en nuestros abuelos, ¿no? A veces tienen insuficiencia cardíaca, ya iniciando o de fondo, que nunca nos hemos dado cuenta, pero con esto podemos ver la diferenciación sintomatológica cuando queremos dar el soporte, pues, ¿no? Bueno, la insuficiencia cardíaca es un conglomerado de síndromes o es una enfermedad patológica en la cual tenemos una sensación de falta de aire, ¿no? Una sensación de falta de aire, fatiga, ¿no? Aumento de presión venosa. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que un paciente tiene insuficiencia cardíaca? Es un paciente gordito, agitado, que cuando camina se agota, se cansa, se fatiga, cuando se echa se agota, se ahoga, siente que no pasa el aire, eso se llama ortopnia, ¿no? Y una característica importante es ver la ingurgitación yugular. O sea, el paciente, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuello, va a tener la zona yugular saltona, salta. Usted le tocan y salta, ¿no? Entonces, eso es una de las características de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Que tiene ese tipo de síntomas. Paciente, independientemente de la edad, pero principalmente adultos mayores, en la cual vemos que tiene sensación de falta de aire, fatiga, cansancio, disnea, ¿no? Y aumento de la presión yugular o lo que es la ingurgitación yugular, ¿no? Bueno, hay muchas clasificaciones en relación a lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Dependiendo de la severidad de los síntomas y de la progresión de la enfermedad. Hay una clasificación que es la clasificación NIHA, que es en relación de la severidad de los síntomas, ¿no? Es el primero, el que se divide en cuatro puntos. Importante, el paciente con insuficiencia cardíaca, el que está estable, no tiene limitación en la actividad, pero tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? El segundo, la clasificación 2, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero con leve limitación, o sea, quiere decir que está ya teniendo disnea, se cansa, se agita, sube las escaleras muy agitado, ¿no? Se le hincha las piernas, ¿no? El tercero ya es un paciente con insuficiencia cardíaca en tercer grado, con limitación marcada a la actividad. Es aquel paciente que ya siente una disnea más progresiva, o sea, pequeños pasos, camina cortos pasos, una cuadra, 2 cuadras, se siente agitado, tiene que descansar, ¿no? O ya está comenzando, cuando se echa, se agita, o se agita al estar echado, ¿no? Y el paciente con insuficiencia cardíaca y cuarto grado es el paciente ya postrado por completo, ¿no? Ya no puede caminar, se agita, se cansa estando echado, taquicárdico estando echado, disneico estando echado, polineico estando echado, ¿no? Eso es importante que sepan esta calificación. Y progresión de la enfermedad, pues en la progresión de la enfermedad está en la clasificación AJA, ¿no? Que son en el ABCD, pacientes con insuficiencia cardíaca con riesgo de desarrollar falla cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca con daño estructural de la parte cardiovascular sin mayor sintomatología, ¿no? Pero que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Otro es el paciente sintomático, y por último el paciente con falla cardíaca avanzada, ¿no? A ver, el insuficiencia cardíaca en el tiempo de evolución. Puede haber pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, la mayoría al inicio, o crónicos, que ya son pacientes que tienen tratamiento de fondo, no que tienen tratamiento para la insuficiencia cardíaca, para controlar los edemas, para controlar las partes cardiovasculares, porque el corazón crece de tamaño, como trabaja más, el corazón crece de tamaño, entonces hay que darle varios tipos de medicamentos para manejarlo, ¿no?
También tiene que ver con la fracción de eyección del ventrículo. Esto no es tan importante porque esto más que todo es parte de lo que es un ecocardiograma, ¿no? No es tanto para nosotros desde el punto de vista teórico, perdón, práctico, pero en la parte teórica es importante mencionarla, ¿no? Bueno, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tenemos que ver, acá tenemos que ver la parte de lo que es el péptido natriurético, ¿no? O sea, el péptido natriurético es un valor efectivo que nos puede indicar si el paciente está teniendo insuficiencia cardíaca, ¿no? Con un examen de un ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma nos va a decir la fracción de eyección del ventrículo, ¿no? Si está en cierto rango. El valor del péptido nos indica también si está entrando o si ya tiene una insuficiencia cardíaca. Niveles elevados del péptido natriurético nos indican que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ya va a haber, ahí normalmente va a haber daño estructural de la parte cardiovascular. La insuficiencia cardíaca, no hay que olvidar, el corazón crece de tamaño porque tiene mucho más trabajo a nivel ventricular, ¿no? Entonces, si hacemos un electrocardiograma, vamos a ver si hay un trabajo ventricular mayor. Si hay una fracción de eyección mayor del 40%, ya estamos hablando que hay una probable insuficiencia cardíaca. Si está entre 40%, es una sospecha, ¿no? Definimos o podemos hacer un examen auxiliar con el péptido natriurético. Si este valor nos sale elevado, ya definimos que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, en la parte epidemiológica de la insuficiencia cardíaca, no es una enfermedad frecuente, ¿no? A nivel mundial, afecta casi al 2% de toda la población a nivel mundial, ¿no? Pero acá a nivel nacional sí es bastante frecuente, hay un buen porcentaje, más o menos un 70% de peruanos sufrimos insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay obesidad, ahorita hay un gran índice de obesidad, sedentarismo, falta de ejercicios, aumento del consumo de sodio, de sal, fumadores o bebedores en gran cantidad de licor, ¿no? También la insuficiencia cardíaca depende de la edad. La mayoría de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pues tienen enfermedades de fondo, ¿no? Siempre la insuficiencia cardíaca o el ICC se acompaña de pacientes hipertensos o pacientes con enfermedades coronarias, ¿no? Y estos pacientes hipertensos, obesos, con enfermedades coronarias, posteriormente, en algún momento, pueden hacer insuficiencia cardíaca a futuro, ¿no? Bueno, la fisiopatología. Los factores de riesgo para saber la insuficiencia cardíaca, ¿no? A ver. El factor de riesgo principalmente en la insuficiencia cardíaca es el daño del músculo cardíaco, ¿no? O sea, trabaja más el músculo cardíaco. Cuando uno trabaja más, cuando uno hace ejercicios como si hiciera pesas, el músculo cardíaco, el músculo normal, cuando hace pesas, hipertrofia. Cuando el músculo cardíaco trabaja más, se va a hipertrofiar. Entonces, la insuficiencia cardíaca, el músculo cardíaco va a estar más grande, ¿no? Va a haber también una dilatación del ventrículo. Principalmente la insuficiencia cardíaca siempre es ventricular, ¿no? Entonces, si hay una hipertrofia ventricular asociado porque hay un mayor trabajo cardiovascular, nos lleva a esta hipertrofia, ¿no? A esto vamos a llamar la remodelación ventricular, ¿no? Y este tipo de patología o este tipo de crecimiento ventricular lo que va a hacer es retención de sodio, la sobrecarga de líquidos y el edema en miembros inferiores. Por eso el paciente con tema cardiovascular, con insuficiencia cardíaca, siempre tiene edemas en miembros inferiores. No somos pacientes obesos en la gran mayoría, con edema en miembros inferiores, y dentro del tratamiento, como retienen líquido, siempre se le dan diuréticos, ya sea furosemida, espironolactona, ¿no? Para que puedan eliminar líquidos, dependiendo o asociado a algún tipo de patología cardiovascular que de por sí la va a tener, ¿no?
Esto es importante, ¿eh? Estos son los signos y síntomas que deben manejarlo. Este es su coquito de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ustedes tienen que saberlo porque esto es lo más importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, los síntomas, como les expliqué, es la sensación de disnea o falta de aire. La ortopnia es un síntoma importantísimo de insuficiencia cardíaca. Cuando le ven un paciente a la emergencia, le diga, doctor, mi mamá o mi papá camina y se agita mucho, se cansa mucho, tiene que descansar porque ya casi lo veo muy cansado, pero cuando se echa se agita, se cansa más, es más, duerme sentado, no puede dormir echado 90 grados por completo, le tenemos que poner almohadas porque se ahoga. Ese es importante, esa es una sospecha de insuficiencia cardíaca. Por eso dicen, ¿no? La sensación de falta de aire, la ortopnia, que es importante, la disnea paroxística nocturna, la fatiga que lo va a tener todo paciente con insuficiencia cardíaca, y las palpitaciones taquicárdicos. ¿Por qué? Porque el paciente, si está agitado, si está cansado, si le cuesta caminar, es como si estuvieran corriendo, porque van a estar taquicárdicos todo el día, ¿no? Por un lado, y a eso hay que asociarlo, que el corazón está creciendo de tamaño, ¿no? Está aumentando de tamaño, está aumentando en el índice cardiovascular, ¿no? ¿Qué otros signos y síntomas podemos encontrar? Edema de tobillos, ¿no? Lo demás es muy indistinto. La saciedad temprana, la distensión abdominal, la anorexia. Bueno, el paciente puede estar deprimido, caquéctico es muy improbable, ¿no? Lo importante para nosotros, importantísimo para que lo tengan en cuenta, para que fijen paciente adulto mayor, disneico, que no puede dormir, duerme con almohadas, tiene edema en miembros inferiores, se cansa, se agita, paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿no? Puede llegarle, usualmente la insuficiencia cardíaca no llegan muchos pacientes en el cuadro agudo. Agudo no llegan. Podemos encontrar un paciente que viene agitado, cansado, con las piernas bastante edematizadas, pero no es por un tema de insuficiencia cardíaca, a veces es por un tema renal, otras cosas, ¿no? Usualmente los pacientes con insuficiencia cardíaca que se puede evaluar en sala de emergencia son pacientes que ya vienen crónicos con tratamiento, pero vienen con un cuadro reagudizado, ¿no? O sea, el tratamiento no está haciendo efecto y por lo tanto vienen cansados, fatigados o con cambio de síntomas, que han tenido disnea progresiva, pero que en los últimos 2 meses ya han comenzado a tener ortopnia, o sea, que no pueden estar echados por completo en la cama o semisentados porque se agitan, hay que poner las almohadas, duermen semisentados, y el edema de tobillos o el edema de miembros inferiores es mayor, ¿no? Bueno, los signos es importante, lo que le expliqué, importante, un signo importantísimo de insuficiencia cardíaca a todos los signos y a los síntomas que se le explicó, es la ingurgitación yugular. Paciente con ortopnia, con disnea, con edema en miembros inferiores y con el pulso saltón a nivel del cuello, es una sospecha de insuficiencia cardíaca. No, otros signos y síntomas a la evaluación con el estetoscopio, vamos a ver el soplo losistólico, que es una regurgitación mitral tricúspide. El soplo losistólico, van a encontrar el soplo como todo soplo, con el sonido, o el tercer ruido, que también es un tipo de soplo. Estertores pulmonares en insuficiencia cardíaca, diferenciarlo, porque puede ser un paciente que le venga a emergencia, doctor, mi paciente está con dificultad respiratoria, tos, disnea, le encontramos crepitantes, pero no tiene edema de miembros inferiores, no tiene ingurgitación yugular. Esa es una sospecha de neumonía. Pero a diferencia de un paciente que viene con los mismos síntomas, doctor, mi paciente mi familiar se cansa al caminar, se agita, no puede dormir echado, le revisamos los pulmones, encontramos crepitantes, o sea que el pulmón está congestivo, pero tiene edema en miembros inferiores, ¿no? Con o sin antecedente de insuficiencia cardíaca, es una insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, ¿no? O congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Otros signos que podemos encontrar es el derrame pleural por el exceso de trabajo cardiovascular. Sale o hay una extravasación de líquidos o retención de líquidos a nivel de la aurícula. Hepatomegalia
por incremento también de la presión auricular derecha, o sea, crece más el hígado, el reflujo hepatoyugular, la citis no puede aparecer, y el edema. Dentro de estos 5 puntos, cuando es una insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, cuando es un paciente con insuficiencia cardíaca más complicado, llegan a ser ascitis, ¿no? Por retención de fluidos. O sea, los líquidos se quedan en el abdomen y la persona es como si estuviera con el abdomen distendido, el abdomen batraciano, ¿no? Esa es la ascitis. Eso se ve exclusivamente en insuficiencia cardíaca congestiva. Hay casos a nivel nacional, hay bastantes casos de insuficiencia cardíaca congestiva, pero la ascitis es exclusivamente cirrosis, ¿no? Pero como les digo, importante para que se den cuenta de los signos y síntomas de los signos es la insuficiencia, el soplo, lo sistólico, el tercer ruido, los obstructores pulmonares, lo que es los crepitantes a nivel pulmonar, ¿no? La citis, podemos encontrar pacientes con la citis, hepatomegalia muy poco, reflejo hepatoyugular muy poco, edemas característicos, pues el edema, todo paciente que se cansa, se agita, se fatiga y tiene edemas miembros inferiores, es una sospecha de insuficiencia cardíaca, con reflujo y lo demás que se le explicaba, ¿no? Por eso le digo, acá en el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínico. Básicos, síntomas importantes, disnea y fatiga. Paciente disnéico fatigado. El signo importante, edema en miembros inferiores, edema periférico. Otros es la ortomia, la disnea parasística nocturna. ¿Hasta ahí le queda claro, chicos? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, estamos escuchando. ¿Cómo Sí, doctor. identifican entonces, cómo identifican una insuficiencia cardíaca en un paciente? Por ejemplo, ya yo soy el paciente. Doctora, doctor, me siento mal, me canso, me agito, me fatigo, ya no me puedo echar, estoy cansado. Me duelen las piernas, ayúdenme, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usted me va a revisar, ¿no? ¿Y qué puntos importantes va a tener que ver para poder hacerme el diagnóstico clínico? La presencia de edema, Como lo mencionó. La disnea, la fatiga, disnea, Ingurgitación yugular. la ortognia, que es principal también. El pulso saltón, doctor. El edema, doctor. Claro. Dentro de todo, para que fijen bien, dentro de todo, los signos y síntomas el gol estándar que nos indican este paciente es de insuficiencia cardíaca es la ortomia, el edema de miembros inferiores y la ingurgitación yugular en síntomas, en signos y síntomas. En la evaluación pulmonar. Pero una consulta, el edema tiene que estar al predominio de un horario fijo, ¿no? Por ejemplo, en la mañana. No, el edema lo tienes todo el día. Ese edema no se va si no lo tratas. Lo vas a tener todo el día. Por ejemplo, a veces se puede confundir pues con una insuficiencia renal también, pues, ¿no? Claro, pero la insuficiencia renal no va a tener crepitantes pulmonares, no va a tener ingurgitación Claro, yugular. pero el edema es mayormente a predominio en la tarde, pues, ¿no? No. El edema el edema de la todo el insuficiencia día. renal, Espérame. como el edema cardiovascular, es todo el día. Lo tienes durante el día. Pero a la diferencia de una insuficiencia renal, en la insuficiencia renal no hay, pues, crépitos a nivel pulmonar. O sea, es básico. Tú pones el estetoscopio y escuchas. Es como el crepitante. No sé si le explicaron en semio, el crepitante se escucha como cuando te rascas el cabello. Así se escucha cuando pones el estetoscopio a nivel pulmonar. Se escucha como cuando rascas el cabello, ese sonido. Ese es el crepitante clásico. Y eso no lo tiene ninguna patología que no sea neumonía o que no sea una insuficiencia cardíaca.
Bueno, ya, fijen esos síntomas, chicos, para que no se olviden, esa es pregunta de examen también, ¿no? Estoy soltando varias carnecitas para que lo tengan en cuenta. Ya. Bueno, acá hay unos criterios que realmente son criterios para el punto de vista teórico. Lo más importante es que nosotros nos demos cuenta de los signos y síntomas importantes. Esta puede ser una pregunta de examen, porque usualmente los criterios de Framingham siempre se hacen en las preguntas de examen. ¿Cuáles son los criterios? Te ponen varios y te dicen cuál es el criterio. Los criterios mayores es líneas paroxística nocturna, distensión venosa yugular, crepitantes, cardiomegalia, o sea, el corazón más grande, edema agudo de pulmón, galope el tercer ruido, reflujo hepatoyugular y presión venosa yugular mayor de 16 centímetros de agua, ¿no? Eso es más que todo, como le digo, para el tema del punto teórico, ¿no? Los menores es edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida y taquicardia. Dos criterios mayores y un criterio mayor, o dos menores y un mayor, nos hacen el diagnóstico, ¿no? Dos criterios mayores nos hacen el diagnóstico, un criterio mayor y dos menores nos hacen el diagnóstico. Esto es importante, chicos, esta va a ser pregunta de examen. Como le digo, esto es para el punto de vista teórico, ¿no? Pero en la práctica, cuando lo veamos nosotros, ya sabemos, ¿no? Estamos viendo pacientes con ortopnia, con disnea, con edema en miembros inferiores, con crepitantes, ya tenemos un diagnóstico ya establecido de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero esto es más que todo para ser teórico, ¿no? Para la parte teórica. Bueno, el diagnóstico, como les expliqué, importante es el diagnóstico con el péptido natriurético, ¿no? Es importante, bueno, el diagnóstico más que todo se hace clínicamente. El diagnóstico clínico, el péptido natriurético nos salió para poder esclarecernos un poquito más. El diagnóstico, si queremos ser un poquito más esclarecidos, el diagnóstico lo podemos hacer con radiografía de tórax, ¿no? Bueno, el péptido natriurético se utiliza para establecer la presencia y severidad de la insuficiencia cardíaca. Se utiliza cuando los síntomas no están claros, ¿no? Cosa que es muy raro, porque los síntomas son muy claros en la insuficiencia cardíaca. Ustedes, cuando ya estén afuera, y me gustaría que muchos trabajen conmigo, se van a dar cuenta, ¿no? Que cómo lo que se explica viene clarito en el paciente, clarito viene en el paciente. Niveles normales prácticamente descartan insuficiencia cardíaca. Bueno, sí, pues si el péptido natriurético normal está normal, se descarta. Bueno, no se descarta por completo, sino siguen teniendo los síntomas. Y se utilizan en el contexto de síntomas crónicos, ¿no? Eso es más principalmente para qué se utiliza este péptido natriurético, ¿no? Y el propéptido natriurético. Bueno, el péptido natriurético tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 99%. Versus el pro-BNP, que tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 85%. Entonces es mucho más utilizable el pro-BNP. Pero no hay mucho pro-BNP acá, pues a nivel nacional, más que todo el péptido natriurético. Entonces por eso le digo, desde el punto de vista teórico, ¿no? Si una pregunta de examen le puedo poner cómo por intermedio de qué examen auxiliar diagnosticamos insuficiencia cardíaca, por intermedio de un electrocardiograma, por clínica, por propéptido natriurético, o por tomografía. B y C son correctas, A correcta, todas las anteriores son correctas o ninguna es correcta. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Se escuchó? EKG y clínica ¿Cómo? en BNP. BNP.
Ya les voy a volver a preguntar. ¿Ya? BNP. Pregunta de examen. Diga usted el enunciado correcto. La insuficiencia cardíaca se diagnostica con clínica más pro BNP, con tomografía, alternativa B, alternativa C, con radiografía. A es correcta, B y C es incorrecta o ninguna de las anteriores. La A es correcto. Claro. La, profesor. La. Me apuntaron, ¿no? Porque de ahí me olvido. ¿Ah? Ya, siguiente. Bueno, el péptido natriurético es una neurohormona de forma activa del propéptido natriurético que se almacena en los ventrículos y se libera en respuesta a una expansión o sobrecarga de volumen, ¿no? Más que todo. Produce una disminución en la resistencia vascular, presión venosa central y un incremento de la natriuresis. Bueno, los valores normales del péptido natriurético es de 35 picogramos mililitro, ¿no? Los valores normales son menos, perdón, ese es el valor normal, ¿no? Si encontramos un paciente cuando le hacemos este examen mayor de este volumen, estamos confirmando ya una insuficiencia cardíaca asociado con los síntomas que estamos ya mencionando, ¿no? Para término de vista teórico. En el PRO-BNP, el valor normal es menos de 125, ¿no? Y en un contexto ya mayor, agudo, es mayor de 300, ¿no? Es un tema, es tanto confuso, por eso que acá no se utiliza el propéptido natriurético, sino más el natriurético. Bueno, también puede tener causas en lo que es elevación del péptido natriurético. Nos puede elevar el péptido natriurético en la propia insuficiencia cardíaca, en el síndrome coronario agudo, en otras alteraciones de la hipertrofia ventricular izquierda, enfermedades de válvulas, fibrilación auricular, miocarditis, cardioversión, ¿no? Y causas no cardíacas de elevación del péptido natriurético, bueno, la edad avanzada, la anemia, falla renal también nos puede elevar el péptido natriurético, la enfermedad crítica, la sepsis, ¿no? Enfermedades pulmonares, como las neumonías severas, hipertensión pulmonar. Otros marcadores que podemos utilizar para lo que es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es el receptor soluble en suero, ¿no? Yo no lo he visto particularmente que lo utilicemos acá en sala de emergencias, pero es importante mencionarlo, ¿no? Porque probablemente sean los próximos exámenes auxiliares a utilizar, ¿no? Acá a nivel nacional o a nivel Perú lo que más vemos es la parte clínica, muy poco el péptido natriurético, realmente muy poco, y la radiografía de tórax y la tomografía. Eso es lo más básico que tenemos en emergencia, ¿no? La clínica, radiografía y tomografía. Bueno, ¿para qué sirve este marcador? Se eleva en la inflamación, en fibrosis y estrés, ¿no? Y están incluidas en las guías nuevas de LAJA, ¿no? Es un predictor de mortalidad. Si lo utilizan más que todo en hospitalización, lo utiliza directamente el cardiólogo, ¿no? Otro examen auxiliar es la galectina 3, bueno, que es una proteína secretada por macrófagos activados. Esta promueve la proliferación de fibroblastos en el corazón, depósito de colágeno y disfunción ventricular. Es un predictor de mortalidad también en pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o avanzada, o sea, insuficiencia cardíaca
aguda o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La congestiva es ya cuando hay bastante retención de líquidos, bueno, ahí hay ya pues ascitis, hay hepatomegalia, edema en miembros inferiores, no solamente tobillos, hay anasarca, o sea, el paciente está bastante edematizado del tobillo, de los pies hasta el cuello, ¿no? Por eso que hay bastante congestión, y se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, esta galectina 3 sirve para eso. Bueno, lo pueden utilizar, pero ya clínicamente a la evaluación ectoscópica tú estás viendo un paciente, ya puedes definir a un paciente con una anasarca severa por insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, el electrocardiograma nos ayuda en parte. El electrocardiograma también nos puede indicar si asociado a una insuficiencia cardíaca hay un infarto agudo. Recuerden que la insuficiencia cardíaca es una falla ya cardiovascular, en la parte ventricular no funciona adecuadamente, por lo tanto puede haber una fibrilación auriculoventricular y llevarnos a un infarto agudo de miocardio, ¿no? El ecocardiograma lo que nos va a ofrecer es más que todo la anatomía del músculo del corazón, del músculo cardiovascular, de la actividad cardíaca. O sea, ¿qué nos puede ver? La fracción de eyección, por ejemplo, lo que dijimos. Es importante el electrocardiograma porque nos ve la fracción de eyección junto con el péptido natriurético. Si encontramos una fracción de eyección normal, en el ecocardiograma no nos descarte insuficiencia cardíaca si el paciente tiene signos y síntomas de la misma, ¿no? ¿Qué más nos puede ver? Detección de anormalidades de estructura, de la parte muscular del músculo cardíaco, hipertrofia ventricular izquierda. Esto nos determina la hipertrofia ventricular izquierda, si queremos ser muy finos en el diagnóstico, ¿no? Tenemos el paciente con signos y síntomas, en el ecocardiograma vemos hipertrofia ventricular izquierda y ya estamos confirmando la patología, ¿no? Crecimiento también o hipertrofia auricular izquierda. Todo el lado izquierdo cardiovascular crece en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, lo que sí seguimos viendo son los hallazgos en la ecocardiografía, anormalidades en la contracción, ¿no? Por eso puede haber isquemia, dilatación o hipertrofia o aumento de los ventrículos, insuficiencia mitral, tricúspide, ¿no? Hipertrofia en pacientes con HTA. Eso es lo que más vemos en los hallazgos que podemos encontrar con el ecocardiograma. ¿No? Bueno, la resonancia magnética en realidad no es un examen exclusivo para ver una insuficiencia cardíaca. Más que todo es sí tiene sus utilidades, sí se usa, lo usa el cardiólogo para ver pronóstico y ver qué otro tipo de lesión puede haber. Lo utilizan para medición de volúmenes y masa de fracción de eyección, ¿no? Igual que cuando hay un ecocardiograma, cuando de repente no se tiene un ecocardiograma y esta prueba sea mucho más específica. Por eso se emplea cuando el ecocardiograma no es diagnóstico, o sea, cuando no es muy específico, utilizan la resonancia magnética para ver el volumen, la masa y la fracción de eyección. También demuestra la actividad miocárdica para buscar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, y su utilidad es para ver miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, cardiomiopatías, que son una de las diferentes causas o diferentes etiologías que pueden provocar insuficiencia cardíaca, ¿no? La radiografía de tórax sí es más útil en el contexto de falla aguda, porque es más accesible, es más barata, más cómoda, nos mide el índice cardiovascular, nos permite ver de forma mucho más sencilla y en corto tiempo una insuficiencia cardíaca. Recordemos que no todas las salas de emergencia ni todos los hospitales tienen resonador. Algunas tienen tomógrafos, pero los resonadores no es de común encontrar en salas de emergencias.
En cambio, un equipo de rayos X sí, pues por eso que directamente se pide más rápidamente unos rayos, ¿no? Y es útil más para buscar causa pulmonar de la disnea, pues, definitivamente, ¿no? Bueno, acá vemos, sencillísimo. Chicos, ¿qué ven acá? Cardiomegalia, tremendo corazón. Aquí diría que es bien cariñoso, ¿no? Tiene un corazón grande. Pero tiene un, sí, pues, mire, a ver, vamos a ver. El índice cardíaco es grande. El corazón se mide de acá a acá, de polo a polo, es grande, es un corazón grande. Está congestionado, si ven, ¿no? Hay insuficiencia cardíaca. Debe haber crépitos. Hay una hipertrofia ventricular, hipertrofia auricular, ¿no? Esta es una insuficiencia cardíaca probablemente congestiva, ¿no? Entonces, a este paciente hay que darle, obviamente, soporte, obviamente, diuréticos para mejorarlo, hospitalizarlo. ¿Mm? Bueno, el abordaje del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca no aguda, bueno, es lo cual le expliqué, los signos y síntomas importantes, el laboratorio y el ecocardiograma, ¿no? Eso es lo más básico que tenemos que ver. Estudios genéticos para ver por qué tenemos insuficiencia cardíaca. Usualmente, genéticamente, las enfermedades se heredan, la insuficiencia cardíaca también, ¿no? Habríamos que ver estudios, pero esto desde el punto de vista de cuando somos pequeños, ¿no? A veces no sabemos qué enfermedades vamos a tener a futuro, siendo la insuficiencia cardíaca una de las más frecuentes, ¿no? Bueno, acá vamos a ir al tratamiento. En los estadios, o en el tema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene varios tipos de asociaciones. Hay insuficiencia cardíaca en hipertensos, en diabéticos, en pacientes con dislipidemias, ¿no? En pacientes con enfermedades tiroideas, en pacientes que usan, que abusan de tabaco, de alcohol, los pacientes sedentarios, pacientes taquicárdicos, ¿no? Esos son los pacientes que utilizan, son los pacientes, perdón, que son más propensos a hacer insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer las prevenciones? Los tratamientos médicos es los inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores, ¿no? Y también hay asociaciones entre inhibidores de ECA, beta bloqueadores, restricción de sal, ¿no? Dar diuréticos, ¿no? Otros son los medicamentos del ARA2, ¿no? Nitritos digitálicos, ¿no? Y por último, a veces ya lo más lejano es el trasplante cardiovascular, ¿no? Eso es importante, ¿no? Lo que tenemos que saber, qué medicamentos vamos a manejar. Básico, importante, hay que manejar la causa, o sea, las enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, dislipidemias, tiroides, ver los hábitos nocivos, ¿no? El tabaco, el alcohol. Ejercicios hay que hacer también para mejorar esto, dejar de ser sedentarios, ¿no? Controlar la frecuencia cardíaca. Y la parte farmacológica, los inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores, o asociaciones entre inhibidores de la ECA más beta bloqueador, restricción de sal, no comer mucha sal. Ver la probabilidad de administrar diuréticos para eliminación de edemas, ¿no? Bueno, los beta bloqueadores, importante, dentro de los grupos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, son los beta bloqueadores y los diuréticos. Los beta bloqueadores adrenérgicos, después de 3 a 4 meses, mejoran la función sistólica y revierten la remodelación. Pueden ser iniciados con inhibidores de la ECA, ¿no? O solos los beta bloqueadores. Los diuréticos permiten controlar la sobrecarga de volumen y los síntomas de congestión, de manera que eliminan los líquidos, como su propio nombre lo indica, ¿no? Hay varios diuréticos, cada diurético tiene un uso específico, la furosemida, la espironolactona, la hidroclorotiazida. Dentro de estos, la espironolactona
evita, es uno de los más utilizados porque evita la retención de sodio, ¿no? Evita la pérdida urinaria de potasio y disminuye la fibrosis cardíaca. Pues la hiperonolactona tiene un punto de mejor manejo, ¿no? Los inhibidores de la ECA, o los ARA2, pacientes con insuficiencia cardíaca debido a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, a menos que tengan una intolerancia o una contraindicación, se utilizan en esos pacientes, ¿no? Disminuye la poscarga y reduce la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Quiénes son los ARA2? Son los antagonistas de receptores de la angiotensina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos? El valsartán. Valsartán son los ARA. Hay asociaciones, ¿no? Usualmente, valsartán, losartán, candesartán, son medicamentos que como inhibidores como ARA, que se utilizan para lo que es insuficiencia cardíaca. Son mejormente utilizados, ¿no? Digitálicos se utilizan también para el efecto inotrópico positivo, aumentan las descargas, ¿no? La amiodarona también se utiliza para el tema de las arritmias asociadas a la insuficiencia cardíaca, ¿no? La ivabradina también regula la frecuencia cardíaca. Bueno, acá están los medicamentos empleados en insuficiencia cardíaca, ¿no? Está el captopril, enalapril, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, losartán, candesartán, espironolactona, ¿no? Dentro de estos, los más importantes para no llenarlos de medicamentos, los más importantes de manejo es el losartán, ¿no? Uno puede iniciar con captopril para manejar al paciente con insuficiencia cardíaca con presión alta, ¿no? ¿Cuál es la dosis que se puede dar? De 50 miligramos, o sea, dos tabletas juntas cada 24 horas, o cada 8 horas, dependiendo cómo está la presión, ¿no? El enalapril también, de 20 miligramos, 2 veces al día. Yo he visto esquemas de tratamiento mejores con el losartán, de 50 miligramos una vez al día, ¿no? O puede ser losartán de 50 miligramos 2 veces al día, dependiendo cómo queremos controlar la presión y controlar la insuficiencia cardíaca. Siempre el losartán se asocia con un diurético, como por ejemplo la espironolactona, que dijimos mejora el tema de la retención de sodio, no elimina potasio, ¿no? Entonces, no va a haber un paciente que tenga algún tipo, por ejemplo, a diferencia de la furosemida, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca algunas veces se queja que tiene parestesia en miembros inferiores, o que le den las piernas, o que siente frialdad de las piernas, es porque está eliminando potasio por la furosemida. En este caso, la espironolactona no lo hace. Entonces, usualmente el esquema de manejo puede ser inicial, losartán más espironolactona, ¿no? Es el esquema de manejo que yo manejo en pacientes y que he visto que manejan en pacientes, y es lo que manejamos en consultorio, por ejemplo. Y el captopril obviamente se maneja simplemente si hay una urgencia hipertensiva o si la presión arterial se eleva sobre el valor de lo normal de 150 sobre 90, se da condicional a elevación de la presión. Bueno, estas son dosis de los diuréticos, donde la mejor que le digo es la espironolactona, ¿no? Pero están los otros, que es la furosemida, la hidroclorotazida también, que se logra utilizar. Bueno. Y hasta acá llegamos, esta parte ya no es más complicada. Hasta acá quería explicarles lo que es la parte de manejo de medicamentos. Entonces, no olvidar que para una insuficiencia cardíaca es importante el manejo siempre con un losartán y con una espironolactona, y captopril condicional a la presión si en caso está elevado, ¿no? Siendo dentro de los diuréticos, uno de los mejores para este manejo es la espironolactona, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Qué tiempo espero para volver a administrar captopril si está una presión elevada de 170 sobre 90? Mira, el captopril se puede poner o 25, o 50, o 75. O sea, o 2 pastillas juntas, o 3 pastillas juntas de captopril molida sublingual, y cada 20 minutos se controla. No le pones la tableta. Si la persona está con 170 sobre 100 o 80,
Habitualmente la presión arterial tiende a ceder. De 150 baja progresivamente en media hora, 20 minutos, está ya en 140. Entonces lo puede dejar con dosis de mantenimiento de captopril, una tableta, ya cada 24 horas o condicional, ¿no? Usualmente, yendo a tu pregunta, el tiempo de manejo de captopril en un paciente es entre 20 a 25 minutos previa toma de presión arterial, ¿no? Ya, doctor, ya, si es que ya baja, lo preferible con esa presión sería 3 pastillas a la vez. Es que es variable. O sea, es que es variable. O sea, algunos colegas le dan 3, yo usualmente doy 2. O sea, 150 sobre 70, doy 2 tabletas de captopril, esperando que baje. A veces no baja, y ya no vuelvo a dar captopril, sino ya voy a dar diuréticos como furosemida, para bajar la presión tiende a bajar. Si a veces no baja, ya hay que hacerle el monitoreo cardiovascular, ya hay que poner otro tipo de medicamentos para seguir bajando la presión. Pero usualmente con el primer escalafón, que es captopril... ¿Y las 2 tabletas de cuánto es? De 25. Captopril, la dosis es de 25. Acá está. Bueno, acá no es. La captopril, la dosis usualmente es de 25 miligramos, donde lo venden. Doctor, y después del captopril, más bien se le podría dejar con losartán. Claro, claro. Cuando te revierte la hipertensión arterial con el captopril, lo tienes que dejar con un medicamento hasta que lo vea el cardiólogo. Usualmente el captopril es para mejorar lo que es el estado agudo de la presión, pero lo puedes dejar con losartán de 50 miligramos una vez al día por 10 días hasta que consiga consulta con el cardiólogo y condicionar el captopril siempre y cuando la presión se eleve más allá de 150 sobre 100. Y así, si es así, sí le puedes colocar. No, Ya, pero ya, ahorita lo que más ya. se está utilizando es el ibersartán. Bueno, es que es variable, como te digo, o sea, normalmente yo manejo con losartán y me va muy bien. Ibersartán, el que quiere utilizarlo y le va bien, en buena hora, palmas para él, ¿no? En la parte teórica, el ibersartán es buen medicamento, pero es mucho más costoso. Entonces, un losartán tiene el mismo efecto que el ibersartán, pero el costo es lo que difiere. A veces el paciente, sabemos lamentablemente que no cuenta con los recursos, ¿no? Si puede comprar el ibersartán, en buena hora, tiene el mismo efecto. Tienen el mismo efecto de protección cardiovascular, mejoran la etapa, digamos, de mantenimiento de la presión, hacen el mismo efecto, pero ya depende del costo, ¿no? Si el paciente puede comprarlo, en buena hora. Se puede manejar hasta con valsartán se puede utilizar, ¿no? Doctor, ¿y es necesario que se acompañe con la espironolactona? ¿Es necesario? Porque a mi tía no le recetaron. Cuando hay insuficiencia cardíaca, pero estamos hablando de hipertensión o de insuficiencia cardíaca. Doctor, y en caso que no haya losartán, Bueno, ¿le puede dar amlodipino? Sí, o sea, pero hay que ver los efectos adversos. El amlodipino provoca tos. Por ejemplo, si el paciente no tiene tos, hipertenso, le damos amlodipino 2 veces al día, 1 vez al día, 3 veces al día, le vamos a exacerbar una tos, que a veces es molestosa, y otras veces es transitoria, como otras veces no aparece ningún efecto adverso al paciente. Pero usualmente los efectos adversos que aparecen es la tos. El paciente termina, el cardiólogo o los colegas de otras especialidades, terminamos cambiando el amlodipino por un losartán, valsartán o ibersartán, dependiendo del paciente. Y a veces cuando hay una insuficiencia cardíaca, ya con un grado de edema, se da diuréticos, ¿no? Espironolactona. Yo he visto que algunos colegas, así no tengan insuficiencia cardíaca, así no tengan edema de miembros inferiores, le dan diuréticos, ¿no? Y a veces el paciente viene, pues, por ejemplo, le dan furosemida, viene el paciente obnubilado, con cambios en el electrocardiograma, parestesia en miembros inferiores porque están perdiendo potasio. O le dan hidroclorotiazida. El hidroclorotiazida te elimina sodio, entonces el paciente con presión normal, que toma constantemente hidroclorotiazida, viene soporoso, con trastorno de sensorio porque está perdiendo sodio. El sodio es un
electrolito importante a nivel cerebral. Te confundes. Si tú pierdes sodio, te confundes. Pero respondiéndole acá a la señorita, si al familiar suyo no le dan espironolactona, es porque de repente no lo necesita. Quizás en algún momento lo necesitó, pero ya pues ha estado mejorando con el tratamiento y ya no necesita tomar un diurético. Por ese lado está muy bien. El diurético se debe dar si en caso hay edema de miembros inferiores, esa es la indicación. Si no lo hay, ya de mantenimiento hasta retirarlo progresivamente, hasta no dejarlo. O sea, ya no, por ejemplo, una tableta, media tableta, un cuarto de tableta, hasta ir desapareciendo el producto, ¿no? Ah, ya, doctor. No tenía de mi miembro inferior. Pero es por algo que no se lo dan. Ajá, sí, doctor, gracias. No, ¿de qué? Bueno, chicos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, ¿qué examen de laboratorio nos ayuda al diagnóstico de insuficiencia cardíaca? A ver. Bueno, en realidad la insuficiencia cardíaca más lo diagnosticamos con el tema clínico, ¿eh? Clínicamente Ajá, sí, lo vemos, lo mencionó. lo diagnosticamos. ¿Y en laboratorio hay algo que nos ayude? El examen auxiliar, el examen auxiliar es el ecocardiograma y el otro es el péptido natriurético, ¿no? Que utilizamos acá, ¿cuál? El péptido natriurético, el BNP, ¿no? El ProBNP no se utiliza. ¿Me puede volver Es a más repetir? específico. Por favor, no lo he escuchado bien. ¿Aló? Sí. ¿Qué parte quieres que le repita? El que dijo el medicamento que se utiliza para un tipo de medicamento, doctor. Bueno, la medicina que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, principalmente, hay varios productos, pero se utilizan antihipertensivos y se utilizan diuréticos. ¿No? Dentro de los antihipertensivos de mejor manejo es el losartán, valsartán o irbesartán, dependiendo del paciente, ¿no? Y el diurético es la espironolactona, a la dosis que establezca el médico, ¿no? De losartán la dosis normal es de 50 miligramos o una vez al día o cada 12 horas. De espironolactona es de 25 miligramos una vez al día. Y no se olviden tratar las otras enfermedades de fondo, lo que se pueda tener, ¿no? Puede tener diabetes, puede tener dislipidemia, habría que ver qué otras enfermedades de fondo, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta de la otra alumna, los exámenes para diagnosticar, principalmente a nivel nacional, la insuficiencia cardíaca es la parte clínica, básico, más importante, el péptido natriurético, el ecocardiograma y la radiografía de tórax. Esos son la parte más básica, o sea, lo que nosotros vamos a tener a la mano para poder diagnosticar. Lo demás es ya parte de relleno, como se hizo, parte teórica, pero lo importante a nivel Perú es el péptido natriurético, el ecocardiograma y la radiografía de tórax, ¿no? Del manejo losartán, o irbesartán o valsartán y un diurético. De elección, espironolactona. Doctor, yo tengo a mi madre diabética, diagnosticada este año, de 56 años. Uh-huh. ¿Algún control cada qué periodo le puedo hacer con el cardiólogo? Bueno, ¿Es necesario? los controles con ¿Tiene cardiología, si es que no tiene nada el paciente, es cada mes. Si es hipertensa, porque siempre hay que controlar la diabetes, siempre hay que estar vigilando. Si no es hipertensa, cada mes. Si es hipertensa, pongamos el caso que sea hipertensa cada 15 días, ¿no? Ah, ya, cada mes, doctor, al cardiólogo. Claro, por lo menos una vez al mes hasta que el cardiólogo diga ya no, reevaluación dentro de 3 meses, o reevaluación dentro de 6 meses. Ah, ya, no ha ido al cardiólogo. No, le diagnosticó un doctor de cardiología que medicina y todo eso, él le diagnosticó la diabetes. ¿Ah? Ah, ya, pero voy a hacer eso. Pero ¿cuánto de glucosa tenía? La glicosilada, 11.5. ¿Y la glucosa normal? 309.
Ya. Ya, pues es diabética, pues. Sí, con la glicosilada, el cardiólogo, como era un doctor del hospital y de forma particular se le llevó, dijo que ya era diabética. Pero va a hacer eso, de ahí no se le ha hecho ningún chequeo, ¿no? Posterior a su tratamiento que estaba haciendo ella y controlándose la glucosa. No, tiene que verla, no la pueden dejar así porque los pacientes Su adultos mayores presión son... le estoy viendo y tomándole lo que es periféricamente, no el hemoglucotex nada más, y su presión. ¿Y con qué la manejan la glucosa? ¿Con metformina? Ella hace dieta. ¿Dieta? ¿Solamente Sí, dieta? hace su dieta, doctor, y se maneja, está con 110, hasta 110 no me está pasando de 110 su glucosa. Ay, no, pero no toma metformina, no toma nada más. Ah, ya, perdón, sí, lo ha tomado, doctor, por 3 meses. Claro, pues tiene que, ya con 300 es insulina. 2 veces Más, al día lo ha tomado, claro, la metformina. más metformina bioral, o 3 veces al día o 2 veces al día, ¿no? No, más bien insulina no le indicaron, pero sí la metformina 2 veces al día le indicaron. Qué bueno que esté mejor. Gracias, voy a hacer eso. Consulta. Dígame. En el tratamiento de los antidiuréticos, ¿cuál es la diferencia en escoger la furosemida y la espirolactona? ¿Cuándo se le recomienda furosemida en tabletas o una espirolactona? Mira, lo que pasa... la espironolactona, o sea, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en retención en edemas, tú tienes que eliminar el edema. Entonces, el edema se produce, ¿por qué? Porque hay retención de sodio. Todos los diuréticos, todos sin excepción, eliminan sodio. Pero la furosemida elimina más sodio de lo normal y elimina potasio. Entonces, si tú tienes un paciente que quieres manejarlo y no quieres provocar muchos efectos adversos, porque lamentablemente los medicamentos tienen efectos adversos, lo ideal sería manejarlo con la espironolactona. O sea, evita la retención de sal, ¿no? No va a perder mucho potasio, ¿no? Pero el sodio no lo va a perder, o sea, no va a hacer que secundariamente pierda sodio. Entonces no va a entrar este paciente en tema de trastorno de sensorio, en tema de confusión, o por exceso de diuréticos, porque a veces le damos... El diurético se debe manejar con mucho cuidado, o sea, una vez al día, o máximo 2. Pero he visto médicos que le han dado 3 veces al día, 4 veces al día, médicos generales, ¿no? Y por obvias razones, si la furosemida bota más sodio y potasio, al eliminarlo le va a provocar más estado confusional, un síndrome confusional agudo, o un estado de estupor. Y eso se ve en las estadísticas de emergencia, que los pacientes que han venido con esos cuadros más que todo ha sido por el uso de furosemida. Entonces la espironolactona ya tiene bastante tiempo utilizándose, todavía hay pacientes que utilizan furosemida, ¿no? Sobre todo los que tienen, los que se requiere eliminar más rápido sodio, porque el edema es un poquito más grandecito, pero cuando el edema es menor, el espironolactona se utiliza más, ¿no? Doctor, buenas tardes. Buenas. Doctor, más o menos quizás como para agregar un poco, en realidad, como para tener un poco más claro la idea de estos medicamentos diuréticos, hay que tener en cuenta que la furosemida dentro de su clasificación es un diurético de ASA. Hay 3 tipos de diuréticos que se utiliza bastante: la furosemida, la espironolactona y la hidroclorotiazida. Dentro de esos 3 medicamentos, la furosemida pues es de acción más potente, significa de que ejerce un efecto diurético mayor. Claro, en el Y la diferencia de la espironolactona, que es mucho menos, y por ahí como que más o menos
se puede hacer una diferencia, ¿no? En el grado de edema, pues cuando hay acumulación de líquido y cuando uno quiere eliminar más líquido, se usa una furosemida porque es de acción más potente. En cambio, la espironolactona Claro, pero estamos hablando del punto de vista... asociada, como usted dijo, a otros antihipertensivos. Claro. El comentario, Claro, el sino que comentario yo está hacía un muy enfoque, bien, ¿ah? una diferencia distinta, ¿no? Claro. En relación a su mecanismo de acción. Claro, tu comentario está perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien establecido, muy bien expresado, ¿no? En el tema, por ejemplo, cuando queremos hacer, por ejemplo, que nos ven un paciente con hipertensión, como era el caso anterior que contaba la compañera, una presión de 180 refractaria que no baja con captopril, tenemos que, riesgo-beneficio, pues colocar una furosemida, el efecto es mayor, baja rápidamente la presión, el paciente, ¿por qué? Porque el paciente orina, elimina líquidos. Pero en el caso de una insuficiencia cardíaca, no todos los pacientes de insuficiencia cardíaca que nos vienen son congestivos, sino son agudas. Entonces no se quiere perder mucho el sodio, porque el sodio como catión es muy importante a nivel neurológico. Si eliminamos sodio muy rápido, a diferencia de la furosemida, que solamente se estaca, o sea, es en el momento del cuadro agudo. Hablamos acá del tema de la insuficiencia cardíaca, que ya de por sí es crónica, porque va a tener un tiempo de tratamiento largo, no solamente de un mes, 2 meses, 3 meses, no un tratamiento hasta mejorar la enfermedad, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Entonces, estamos hablando de tratamiento a larga data. Entonces, la espironolactona es mejor para ese tipo de cuadros. Pero en un cuadro agudo, la furosemida, para mejorar el tema, es el mejor, pues, en el cuadro agudo, de mejorar la presión, de mejorar el edema agudo. Cuando un paciente viene con insuficiencia cardíaca congestiva, sí se utiliza furosemida para disminuir rápidamente edema, ¿no? Y es más, se hospitalizan con furosemida en horario, ¿no? Furosemida endovenoso cada 12 horas, ¿no? Con controles, con monitoreo estricto de electrolitos cada 12 horas también. Con dosaje seriado de electrolitos. Y esos pacientes con insuficiencia cardíaca, falla cardiovascular y uso diurético tienen que ser monitorizados, van a cuidados intensivos. Porque si por el uso de la furosemida le mejoras el edema, pero le complicas, le eliminas mucho sodio, ese paciente termina complicado. Termina confuso, con síndrome confusional, con trastorno sensorio, simulando una isquemia, porque el paciente no responde. En ese sentido, ¿no? Entonces, sí se utiliza, pero cuando es un cuadro de emergencia aguda. Cuando es un tema ya, la insuficiencia cardíaca, como es una enfermedad crónica, entonces se utiliza uno que retenga sodio, pero que elimine, pero que no le elimine en cantidades, sino que sea en baja cantidad, ¿no? Si es un edema, si no hay mucho edema, por ejemplo. Bueno, muchachos, ya son 5:40 para que puedan ir a su clase. ¿Alguna pregunta más? Hola. No, doctor. Hola. Bueno, chicos, entonces les voy a enseñar cómo vamos a hacer la parte del trabajo de Mientras ustedes vienen a ultrajarme, a destrozar mi casa, a registrar todo. ¿Puede bajar el volumen de su televisor? Ya está, doctor, ya lo silencié. Sí. Que deje mirar su novela. Ya. Miren, muchachos, esto es lo que vamos a hacer del proyecto de investigación. En realidad no es nada complicado, es algo rápido para que podamos tener sus notas. El proyecto de investigación, ¿no? El perfil de investigación es el tema, introducción, antecedentes, formulación del problema, formulación de objetivos, hipótesis, justificación, metodología y cronograma. Doctor, no está compartiendo nada. No, sí. A ver. Un segundo.
¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí, doctor, proyecto se ve, de doctor. investigación. Ya. Ese es el proyecto de investigación para su nota final. Miren. Doctor, solo proyecto, ¿no? O sea, solo el proyecto. Sí, proyecto nomás. Algo rápido. Solo conciso, proyecto, ¿no? nada. Sí. Perfecto, ya, muy bien, doctor. Sí, tranquilos. No, algo más exigente no les voy a pedir, pues. Hemos tenido 2 semanas, nos vamos por la 3ª semana de clase. Obviamente, pues, no me puedo poner estricto con ustedes, ¿no? Tampoco lo soy. Sino que es para ayudarlos, para que puedan avanzar en estas cosas, ¿no? Bueno, el perfil de la investigación que vamos a ver es el tema, bueno, la introducción, los antecedentes, formulación del problema, formulación de objetivos, los objetivos, No está hipótesis, compartiendo. justificación. Ayer. ¿Cómo? Sí se ve, doctor, normal, siga. Metodología y cronograma. Los formatos están acá. ¿Cómo va a ser el tema del papel, el tipo de letra, el tamaño, el espaciado? Ahí lo pueden ver, esto se lo voy a hacer llegar también. El formato APA, 30 hojas mínimo. No, acá está todo claro. Bueno, imágenes, resoluciones, ¿no? Artículos académicos de los últimos 5 años, ¿no? La fecha de entrega es para el 25 de octubre, hasta las 11 p.m. Ya tienen bastante tiempo, ¿no? El trabajo debe ser subido a plataforma de la universidad, bueno, la nota de 0 a 20. Los alumnos que no entreguen la nota indicada, bueno, si no pueden, porque a veces uno no sabe, de repente está elaborando otras cosas, me comentan, ¿ya? Y ahí vemos la forma de ser flexibles y poderles brindar una ayuda o un apoyo en fechas. Pero sí, si lo pueden hacer durante la fecha, sería genial, ¿ya? Y nada más, chicos, eso es para que lo vean. El tema, doctor. Falta. El tema es según el sílabus de su lección. Ya, en el sílabo hay 13 temas. Hola. Claro, de su lección. Sí, doctor, lo escucho. Doctor, ¿nosotros vamos a escoger el tema o usted No, lo va a el establecer? sílabus es de su lección. Ustedes van a escoger su ¿Es tema. individual Y me lo o hacen por grupo, doctor? ¿Es por grupo o individual? Individuales. Ya, doctor, entonces queda claro que nosotros escogemos el tema y el trabajo es individual, ¿no es cierto? Sí. Ok, muy amable, gracias. Gracias. ¿De qué? A ustedes, chicos, por el tiempo. Gracias, Doctor, En todo caso, doctor, no hay problema. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, chicos, cuídense. Para aclarar nomás. Gracias, doctor. Gracias, Este es doctor. un proyecto, ¿no, doctor? No es una monografía, ¿no? No. Proyecto nomás. Ya, doctor. Doctor, indicaciones lo mandas al grupo. Ya. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Listo, doctor, gracias. Buenas tardes. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Muy amable.